Edison, el tema de la guerra de Ucrania entre Ucrania y Rusia claramente tiene dos beneficiarios a nivel internacional y es por un lado Estados Unidos, que ha logrado que toda la Unión Europea empiece a traer el petróleo de allí, a traer el gas licuado de allí de Estados Unidos, el que es extraído por fracking, y luego está el caso de China, en segundo lugar, que se está beneficiando de que Rusia haya movido toda su capacidad de producción, tanto de petróleo como de gas, hacia la parte de China y todo la parte asiática, ¿no? Y además tendríamos que añadir otro elemento que ha sido fundamental en los últimos años y que tiene que ver con la pandemia, porque recordemos que China fue uno de los pocos países que desde un principio cerró las fronteras y donde el impacto de la pandemia fue bastante menor y pudieron seguir manejando grandes números en cuanto a producción se refiere. En Primera Línea, escúchenos a través de las diferentes plataformas: Spotify, Evox, Apple, Google Podcasts y muchas más. Todos los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. David, frente a ese tema, nosotros podemos colapsar cualquier hipótesis, digamos, de acuerdos de gobierno, de manipulación de masas y de complot, lo que queramos. Yo lo que quiero quizás expresar, ajeno y excluyendo cualquier percepción desde ese ángulo, es que China está preparado de una manera inteligente para administrar las variables macroeconómicas del país frente a un contexto macroeconómico del mundo. Entonces, ante las oportunidades tienen que haber grandes beneficios en esos aspectos caóticos. Hablamos de 3 puntos y voy a enumerar los dos que tú generas, como la guerra entre Rusia y Ucrania. Podríamos decir que fue elaborada y que hay un complot gubernamental, no lo sé, no, yo me atrevo a decir que no. Lo que sí sé es que hay vertientes administrativas a esta problemática donde justo cuando Estados Unidos y China se discuten esa primera posición a nivel mundial económico, hay una guerra que únicamente ha beneficiado a estos dos países si hablamos a nivel económico. No fortalece esta carrera eh, económica aún más a China, siendo un competente aliado de Putin. No beneficia aún más a Estados Unidos en no perder ese poder económico que genera la exportación del gas, en la negociación internacional que es con petróleo. Entonces vemos que lo que sucede allí, hay varias vertientes de oportunidades que están preparadas para no dejar escapar como una oportunidad de política económica, pero que obviamente lo que hacen es llenar capitales en unos países mientras empobrecen otras condiciones económicas. Frente a una segunda vertiente, algo muy especial que usted toca en un buen punto anunciado, y es la pandemia. La pandemia del año 2020 nace en China, China cierra su propio país y genera digamos, una política de seguridad interna donde mismo nace la pandemia, pero es China quien recobra a través de grandes inversiones muchas empresas a nivel mundial que empezaron a perder su economía. Fortaleció esta pandemia el poder económico de China. Y no obstante, hay un tercer factor que nos engloba como todos. Si China frente a esa oportunidad de la guerra en Ucrania y Rusia viene siendo favorecido, si ante la pandemia viene a tener un crecimiento económico, hay algo que está determinando ese poder chino y es necesariamente entrar a las energías renovables. China como país, y pocos lo están haciendo, viene generando la necesidad de articular o un sol artificial o una estructura energética que dé una energía renovable eh, infinita prácticamente. Dígame, un país tan industrializado y con una tecnología, ¿cuánto es el consumo de energía que hoy está afectando al país? Pero que si logran liderar ese cambio de energía renovable frente a un crecimiento económico de una pandemia, frente a un crecimiento económico de una guerra, y frente a este suceso de energías renovables, China adquiriría un empoderamiento donde ahí sí estaríamos más sujetos y condicionados a una política económica global a nivel de la política china.